Hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos Buen días. día, buen día. Bueno, ahora sí vamos a ir empezando. Primero, aclararles que pueden ir haciendo preguntas al correr del webinar cuando quieran, que las vamos a ir respondiendo al final de la charla. Muchas gracias por acompañarnos a todos. En esta charla vamos a estar hablando un poco de la innovación, que es un tema que nos apasiona a todos. Y hoy en día se habla mucho de la innovación, de la importancia de innovar. Escuchamos muchas declaraciones por ahí como las mejores compañías son innovadoras en su área, la innovación es el único camino para lograr una ventaja competitiva, si no innovas te vas a quedar atrás, la forma de resolver nuestros problemas es siendo innovadores. Ya de por sí la palabra innovación nos suena bien a todos y cada vez que la escuchamos capta nuestra atención. Pero, ¿a qué se refieren? ¿Qué es innovar y por qué es importante? Muchas veces se habla de innovación sin un contexto, sin un marco de entendimiento determinado. Es una tarea muy difícil que a las compañías les cuesta mucho, entonces a veces se plantean o hablan de ello porque saben que no son capaces de innovar realmente. En esta charla vamos a comenzar a conversar acerca del significado de innovar en procesos logísticos y reflexionar en la importancia que tienen. ¿Qué es lo que lo hace tan difícil y qué cosas debemos tener en cuenta para lograr proyectos exitosos y que sus mejoras perduren en el tiempo? Nos van a estar acompañando Pilar Silveira, consultora de procesos de Insol, e Ignacio Boggi, coordinador del programa de innovación en logística de la ANI. Pilar, si querés, te doy paso a que te presentes un poquito y a Insol. Bueno, como bien me estuvo presentando Josefina, soy Pilar Silveira, consultora de procesos de Insol. Y bueno, en Insol nos enfocamos en preparar los distintos procesos para ser digitalizados. Trabajamos con distintas industrias, nos enfocamos en industria de manufactura, de logística. Ponemos mucho foco en los procesos de mantenimiento también, de calidad de producción. Y bueno, lo que hacemos con Insol es estudiar esos procesos, optimizarlos y también prepararlos para luego digitalizarlos posteriormente. Bien, perfecto. Ignacio, si te querés presentar un poco y presentar a la ANI. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ignacio Boschi, yo soy el coordinador del programa de innovación en logística de ANI. Y ANI, como dice ahí, es el organismo gubernamental que mediante múltiples acciones impulsa a la ciencia, la innovación y la generación de nuevos conocimientos en el país. Y esto nos convierte en un actor clave para el ecosistema de la ciencia y la tecnología del Uruguay. Si vamos a temas un poquito más reales y más a lo que nos traen, ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y podríamos decir que es quien apoya a las empresas y a los emprendedores que quieren innovar. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es innovar? Y creo que hoy lo que vamos a tratar de charlar un poco y ver es qué es innovar en logística. Sí, me gustaría arrancar por ahí, bien por el principio y sobre la base, y hacer la gran pregunta que a todos nos concierne, que es, ¿qué es innovar en procesos logísticos? El tema de innovar depende a quién le preguntemos. Me parece que cada uno de nosotros tiene una respuesta. Si vamos a un término genérico, para hablar de lo general, hablamos que la innovación es un proceso que traduce una idea o una invención en un bien o un servicio que crea valor. Que crea valor y que tiene un mercado en donde ese nuevo bien o servicio puede ser comercializable. O sea, que hay alguien que quiera pagar por él. Lo importante acá creo que es que para la innovación tiene que haber implementación, si no nos quedamos en la invención. Tiene que haber ganas y posibilidades de llevarlo a cabo. Tenemos que poder implementar lo que generamos para poder decir que estamos innovando. Entonces, también se necesitan resultados para eso, ¿no? Necesitamos ponerlo en práctica y tener resultados. Para innovar no es necesariamente reinventar la rueda, no es crear algo de cero, no es volver a inventar. Innovar también significa mejorar algo que tengamos. Sí tiene que ser una mejora significativa, sí tiene que tener un resultado muy claro y específico. Podemos modificar algo que existe, podemos, no sé, dependiendo del caso,
la innovación va desde algo muy complejo a algo relativamente simple. En logística, creo que cuando hablamos de innovar, tenemos que pensar primero en los procesos. La logística es un servicio compuesto por procesos. Y si vamos a hablar de innovar en logística, tenemos que identificar esos procesos, identificar dónde podemos mejorar, cómo podemos mejorar, y desde allí empezar a pensar en qué es innovar en logística. Sí, también creo que es muy importante determinar el contexto en donde se está innovando. Mejor dicho, no es lo mismo innovar para crear un nuevo producto para satisfacer las necesidades del cliente, o por ejemplo, innovar para optimizar los procesos dentro de las empresas, o innovar completamente en una nueva startup. Cada uno de estos proyectos de innovación son muy distintos y muchas veces incluso se termina fracasando por tratar de considerarlos iguales. Y bueno, un poco lo que decías, Ignacio, una rama dentro de la innovación en los procesos de la empresa es la innovación en logística, y creo que es muy importante porque justamente permite conocer las debilidades de los procesos operativos para así luego transformarlos y optimizando, resolviendo las necesidades de los clientes. Y esto creo que es algo muy importante. Es fundamental comprender las necesidades de los distintos clientes para poder lograr un buen proceso de transformación. Tampoco hay que considerar que innovar implica solo grandes cambios, como decía hace un rato Ignacio. Los grandes cambios también requieren gran cantidad de tiempo, que a veces implican más retrasos, más costos. Por otro lado, los pequeños cambios también innovan y generalmente son más fáciles de realizar y requieren menores tiempos. Actualmente muchas empresas también son conscientes de la necesidad de innovar para poder sobrevivir un poco en este entorno competitivo que creo que hay hoy en día. Pero creo que el problema surge a la hora de plantearse cuáles son los pasos a seguir, cómo llegar a esas ideas de innovación, o mismo cómo organizarse para optimizar los distintos procesos de la empresa. El concepto de innovación en logística es muy importante para cumplir con dos de los objetivos más importantes dentro de las cadenas logísticas, que creo que todos estamos muy en busca de eso, que por un lado está garantizar el mejor servicio al cliente, pero también por el otro lado reducir los costos de operación. Y bueno, en los últimos años la logística también se estuvo adaptando a todos los cambios, tanto económicos, sociales o incluso tecnológicos. A ver, también la llegada de la industria 4.0 provocó que la logística se siga perfeccionando, se siga trabajando en ella, se siga aspirando a una mejor distribución, una mayor eficiencia en los procesos de almacenamiento, de preparación de pedidos, incluso buscando disminuir los tiempos de entrega al cliente. Por eso creo que la logística es uno de los ejes centrales de toda la empresa, y optimizarla es muy importante como para poder mantener esos niveles competitivos respecto a las otras empresas. Y bueno, en la búsqueda de la mejora continua se debe tender a renovar constantemente esos procesos, que puede ser tanto a través del uso de la tecnología, como también un poco lo que estuvimos charlando, de que sean mediante cambios y estrategias más simples. Bien, perfecto. Ahora que tenemos un poco más claro el concepto de innovación, la pregunta siguiente sería, ¿cómo innovamos o cómo logran hacer esto con sus clientes? Si me dejás, Josefina, siguiendo lo que decía Pilar recién, ¿no? Hoy logística se ha convertido en un área más importante dentro de las empresas. Digo más importante, no la más importante, pero sí creo que entendimos a través de la pandemia y todo lo que estamos viviendo el valor que tiene la logística, y nos enfrentamos a cosas bastante nuevas, por nuevas tecnologías, como hablábamos de la logística 4.0, por distintos motivos. Nos estamos enfrentando a la necesidad de entender lo que es la logística para nuestra empresa, cadena de valor, qué rol juega la logística dentro de esa cadena de valor de nuestras empresas, para ver cómo podemos encarar esa logística. La logística deja de ser, de cierta forma, un centro de costos o una obligación, para tener que convertirse en un área estratégica en donde debemos generar valor y debemos apoyar al resto de la empresa. Yo creo que la logística, como decía yo al principio, es un servicio, y ese servicio tiene que maximizarse. Para maximizarse, cambió la estructura, cambió lo que pensábamos de la logística como transporte, como depósito, como algo independiente, para tener relación con las ventas, con la atención al cliente,
esa entrega de última milla que se está haciendo cada vez más relevante para las empresas, es justamente la que nos convierte en un servicio, y en un servicio de información. Entonces, cuando hablamos de cómo innovar, tenemos que partir de qué conocemos, qué es lo que sabemos de nuestra logística, de nuestros procesos. Para innovar tenemos que conocer. Para conocer tenemos que medir. Si no medimos, no tenemos cómo conocer qué es lo que está pasando. Si no conocemos, no podemos saber si es necesario mejorar o no. Desde ese punto, doy 2 pasos para atrás y vuelvo a hablar un poco de la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Investigamos para conocer, conocemos para poder decir qué es lo que necesitamos mejorar, y de allí vamos a tratar de innovar, ¿no? Entonces, el punto principal ahí es, tenemos que conocer cuál es nuestra realidad. Cuál es nuestra realidad dentro de lo que son los procesos logísticos, y dentro de esa realidad, qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que podemos adaptar que nos ayude a mejorar. Vuelvo para atrás, no es necesario reinventar la rueda. Sí es necesario analizar en qué situación estamos para ver qué es lo que podemos adoptar para mejorar nuestros procesos, ¿no? Sí. Sí, Pilar. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la clave para encontrar las soluciones siempre es escuchar. A ver, cuando se trata de proyectos de innovación, siempre se tiene que empezar por entender bien cuál es el sistema actual de la empresa, cuáles son las necesidades de la empresa, del cliente, y después de relevar y encontrar como esos principales puntos de dolor, sí empieza la etapa de pensar un poco las oportunidades de mejora necesarias para optimizar esos procesos logísticos. Pero en esta etapa creo que es muy importante involucrar también a todas las partes interesadas en los procesos de la empresa. Porque también para lograr un buen proyecto es necesario reunir bien todos los requisitos, incluso alinear los objetivos del proyecto desde el principio. Y ahí justamente es lo que decíamos, ¿no? A todas las partes interesadas de la empresa. Logística deja de ser un área independiente para transformarse en un área de servicio interno también. Entonces, dentro de eso, lo que nosotros intentamos en la ANI con el programa de innovación en logística es generar conocimiento. El programa nace en 2019 sobre la base de un estudio del sector logístico para ver qué es lo que necesitamos. Porque si vamos a lo que estamos hablando hoy, innovar con sentido, no es innovar por innovar, es innovar con algún propósito. No tenemos que salir a decir, no, yo soy una empresa innovadora, porque lo que primero que vamos a preguntar es ¿para qué y por qué? ¿Para qué queremos innovar? ¿Por qué queremos innovar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Eso es el innovar con sentido, ¿no? Entonces, en el programa lo que intentamos hacer es investigar primero cuál es la realidad, para generar conocimiento. El programa tiene 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es generar conocimiento sobre qué es lo que hay disponible en el sector logístico para incorporar en cuanto a digitalización, en cuanto a sistemas, en cuanto a tecnologías que nos permitan mejorar nuestros procesos. A partir de allí, a partir de esa generación de conocimiento, vimos también que las empresas, por esto de quizá no considerar a su logística como un área tan importante, sino un área necesaria, las empresas en nuestro país estaban adoleciendo o no tenían recursos internos capacitados para estrategia en logística a través de la digitalización o de las nuevas tecnologías. Entonces, el segundo pilar del programa es el apoyo a las empresas para generar esas capacidades internas. Y para no hacerlo demasiado largo, el tercer pilar, y creo que quizá el más realista para lo que es nuestro mercado hoy, es el pilar de apoyos financieros. El apoyar a las empresas que no se animan a innovar porque siguen entendiendo que eso es un gasto y no una inversión, porque no se conoce
el resultado porque existe un riesgo y somos adversos al riesgo, entonces no nos animamos a tomarlo. Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es decir, anímense, la ANI los apoya en este programa de innovación en logística junto al BitLab con fondos no reembolsables para que den ese paso de innovación. Entonces, esa innovación tiene que ser con propósitos muy claros, habiendo analizado, como decía Pilar recién, la situación y comprometiendo a todos los actores dentro de la empresa, no solamente a logística. Sí, totalmente. Por otro lado, también quería complementar que muchas veces el procedimiento óptimo para innovar en procesos está muy asociado con el proceso de teoría de restricciones. ¿En qué consiste este proceso de teoría de restricciones? Este plantea ejecutar constantemente 5 acciones como para identificar y mejorar las limitaciones del sistema o los cuellos de botella, ya que el primero de los 5 pasos es justamente eso, de identificar la restricción. ¿Y qué es identificar la restricción? Bueno, identificar la restricción es ese punto en el proceso o sistema en donde la capacidad es un poco más limitada. Y a veces encontrarlo es un poco difícil, pero bueno, generalmente se puede llegar a él hablando mismo con la gente. Hay que entender, creo que es muy importante entender que implementar mejoras en otras partes del sistema no te va a afectar el rendimiento, porque es el cuello de botella quien está limitando ese rendimiento en definitiva. Entonces, mejorar otras partes del sistema solo va a implicar esfuerzos para agregar capacidades que son inútiles y tampoco se tendrá el impacto esperable a nivel general. Y bueno, luego de identificar la restricción, sí se debe aprovecharla. Explotar la restricción es muy importante porque ese proceso suele ser un cuello de botella debido a que o no se está haciendo eficiente o no se está usando a plena capacidad. Y bueno, una vez que se utilice completamente esa restricción, sí se debe pasar a subordinar todos los demás recursos a la capacidad de esa restricción. Esto quiere decir que cualquier cosa que no sea el cuello de botella no debe ejecutarse a su máxima eficacia, solo es el cuello de botella que tiene que funcionar justo a esta máxima eficacia, porque si no, se crea una gran cantidad de trabajo en proceso que termina generando mayores gastos de almacenamiento e incluso también mayores residuos. Entonces, luego de haber subordinado todo el sistema y que el flujo de materiales y trabajo tenga un ritmo constante en cada parte del proceso, ahí sí se debe pasar a elevar la restricción implementando mayores cambios. Y bueno, elevar la restricción también significa que se le agregue más capacidad y todo el sistema pase a funcionar más rápido. Y por último, se debe estar seguros de que todos los procesos subordinados a la restricción también se eleven, porque a medida que el cuello de botella empiece a trabajar más rápido, los otros procesos también deben justamente acompañar un poco este cambio. Y esto permite aprovechar al máximo el sistema, reducir el desperdicio e incluso también aumentar el rendimiento. Pero bueno, después de que todo empiece a trabajar más rápido, los cuellos de botella se van a ir moviendo de los recursos. Y es por eso que este proceso también se debe repetir constantemente. Para así se van buscando esos nuevos cuellos de botella que se van a ir generando. Bien, perfecto. A la hora de innovar, seguramente se presenten muchos desafíos o trabas, y me gustaría que nos cuenten un poco de esos desafíos. Yo creo que lo que venimos diciendo, y bien lo explicaba recién Pilar a través del análisis del proceso, sin duda que se presentan muchos desafíos. No solo a la hora de innovar, déjame que lo lleve un poquito más a lo específico. Como decíamos recién, a la hora de innovar con sentido. Porque podemos innovar porque sí, y bueno, saldrá lo que salga, ¿no? Ponemos esfuerzos y recursos para inventar algo nuevo con todas las ganas y las esperanzas de que funcione. Pero si no entendemos el por qué, ahí tenemos una de las primeras grandes barreras. Si no conocemos la situación, es la primer traba que nos vamos a encontrar, porque vamos a estar cambiando algo que no sabemos si es lo que se necesita cambiar. Si no sabemos si es justamente ese cuello de botella. Vamos a cambiar un proceso, vamos a cambiar un producto que no sabemos si va a tener resultado. Entonces, la primer necesidad, para hablarlo así y cambiar un poquito el desafío, es entender
por qué y para qué tenemos que innovar. Identificar lo que nosotros llamamos los puntos de dolor de la empresa, para poder cambiar justamente ese cuello de botella que repercute en todo el resto. Porque yo puedo mejorar muchísimo e innovar en una parte de mi proceso, pero si esa parte de mi proceso se ve limitada por un cuello de botella anterior, de nada me va a servir. Para dar un ejemplo, industria automotriz en la que yo estoy, está buenísimo tener un Corvette, pero para andar en las rutas internas nuestras no nos sirve tanto. Primero tenemos que mejorar esas rutas, porque si no el pobre auto se nos va a desarmar. De nada me va a servir invertir un montón para decir, miren qué innovador que soy, si no puedo usarlo y que no se me desarme, más allá de querer ir rápido. Entonces, el primer punto es identificar esos puntos de dolor para saber dónde atacar. Identificar esos puntos de dolor para saber cómo atacar. Tengo que entender el por qué y el para qué. Sí. Dentro de eso también tengo que entender qué es lo que espero. Perdón, Pilar. No, dale. Dentro de eso también tengo que entender qué es lo que espero yo de esas mejoras. Porque tratar de mejorar sin saber qué resultados voy a tener, no sé si llego o no llego, no sé cuál va a ser mi resultado, mi beneficio, entonces capaz que me quedo por el camino. Capaz que podía haber hecho mucho más y no lo hice porque no sabía qué esperar de ese cambio. ¿Por qué? Tengo que entender para qué y tengo que entender cuáles son los resultados. Para entender todo esto, necesito información. Necesito información que hoy por hoy tenemos que saber que se obtiene a través de sistemas. Necesito tener una base de datos, datos que yo pueda analizar y que pueda usar para definir esos puntos de dolor, para definir ese potencial de mejora y para definir mis objetivos. Entonces, esa digitalización de mis sistemas para obtener esos datos es fundamental. Y hoy es donde quizá más estamos con oportunidad de mejora, vamos a decirlo así, en el sector. ¿Sí? Pero obviamente, todas estas mejoras, cuando hablamos de innovar, hablamos de invertir, y para todo proyecto, lo necesario es tener un retorno y medir ese retorno. El problema es cómo medimos esos retornos, ¿no? Sí. Sí, perdón, Pilar. No, la verdad que comparto totalmente contigo. Capaz que también creo que a veces los sistemas son demasiado complejos como para modelar con precisión y siempre existen riesgos asociados a las soluciones que justamente entran un poco dentro de ese desafío de innovar. A ver, todos los proyectos tienen incertidumbres y muchas veces se les tiene miedo a esa incertidumbre, pero también hay que tener claro que la incertidumbre no es algo negativo. Es más, o sea, si no existiese no habría necesidad de innovar porque ya se sabría qué es lo que se necesita hacer. Entonces hay que entender un poco también que la incertidumbre es la razón principal de por qué innovamos. Innovamos para crecer y mejorar los procesos de la empresa y poder también ponerse al mismo nivel o incluso un poco más adelante de la competencia. Y existen distintos tipos de incertidumbres a un proyecto. Está la incertidumbre empresarial, en donde se encuentra más el entendimiento del trabajo, las motivaciones, un poco también el liderazgo. También está como la incertidumbre más técnica, un poco lo que decías de la confiabilidad en la tecnología, las integraciones con otros procesos ya existentes en la empresa, incluso también la ambiental, de los acuerdos laborales, el financiamiento. Pero la incertidumbre más importante y la que define el resultado final de los proyectos es la falta de adaptación del usuario. Si el comprador, o bueno, en estos casos de los procesos, la gente de la organización decide que el servicio o producto no funciona para ellos, entonces el proyecto va a fracasar. Por eso creo que es fundamental al momento de empezar cada proyecto entender bien cuáles son las necesidades de la empresa y las necesidades del usuario, como justamente para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar un plan que se adapte a lo que realmente necesite. Ahí pones un tema que para mí también es crítico y tenés toda la razón, ¿no? Para tener éxito tenemos que saber que la innovación es un cambio para la empresa, para la organización como un todo, y todo cambio requiere una gestión del cambio.
nosotros como dueños de empresa o gerentes o lo que fuera, nos podemos proponer innovar, pero si quien está trabajando con nosotros no entiende el propósito y no entiende el fin de ese cambio, probablemente no lo acepte. Y si todos no aceptamos esos cambios o esas mejoras, el resultado se va a ver mermado, ¿no? Se va a ver disminuido. Si no estamos todos arriba de ese tren de innovación, de ese tren de mejora, probablemente no pongamos lo mejor de nosotros para mejorar y los resultados no sean lo que potencialmente pueden llegar a ser. Entonces, la gestión del cambio a la hora de innovar es fundamental. Sí. El entender que todos tenemos que estar involucrados. Totalmente. Una buena gestión del cambio es una pieza fundamental, definir un poco qué es lo que se desea cambiar, como decías hoy, cómo se desea cambiar, también mapear cómo cada cambio impacta en cada departamento, en cada empleado, bueno, en todas las partes interesadas, hasta incluso en el cliente. Es más, también es muy bueno a veces mapear los procesos con la operativa actual para así después compararlo con el mapeo de los futuros procesos luego de haber implementado los cambios. O sea, hasta qué punto las partes interesadas aceptan el cambio depende un poco del apoyo, de la comprensión que reciban durante ese proceso de transformación. Y en muchos casos, las organizaciones no le dedican el tiempo suficiente para concientizar a todas las partes interesadas del impacto que tendrá ese cambio, y mucho menos para asegurarse de que justamente estén realmente comprometidos con el proyecto. Entonces, muchas transformaciones digitales terminan fallando porque hay poco enfoque en las personas y su comportamiento. Creo que invertir tiempo en una correcta gestión del cambio y motivar a todas las partes interesadas al principio, sin duda va a mejorar el rendimiento de los proyectos de innovación. Vos mencionabas, Pilar, al principio la importancia de tener a todas las áreas, ¿no? de involucrar a todas las áreas en el análisis. Y cuando hablamos de logística, al ser un área de apoyo al resto, también se tiene que nutrir de información de qué necesita el resto. Entonces, si vos dentro de un proceso de cambio o de innovación en logística no tenés la voz de tu cliente interno, la voz de tu proveedor, del transportista, del proveedor de sistemas, que te diga cuáles son sus necesidades o cómo puede ayudar, si no tenés a todo el mundo involucrado, alguna pata te va a fallar. Entonces, esa gestión de información, esa gestión de tenerlos a todos en línea, es muy importante para el resultado final. Y por más que tengamos a la cúpula de la empresa diciendo, sí, hay que implementarlo, si la base no está convencida, y para convencerla creo que hay que involucrarla, los proyectos no avanzan. Entonces, dentro de lo que son esas trabas que preguntaba Josefina al principio, creo que esta es muy importante. Tenemos que saber los motivos de la innovación, tenemos que tener la información para poder innovar y tenemos que tener el compromiso de toda la empresa. Y vos mencionaste otro tema que creo que es importante, Pilar, que es la sostenibilidad de esos cambios, la mejora continua. Y esa gestión del cambio de la empresa tiene que llevar, creo, a la incorporación de una cultura innovadora, que esté buscando siempre esas mejoras y que pueda seguir avanzando una vez que se cumplen estos objetivos, buscando qué más puedo hacer. Vos mencionabas el tema de los cuellos de botella. Bueno, resuelvo un cuello de botella y seguro que se me genera otro. Si yo pude, a través de este cambio cultural, o cultura organizacional, poner esa semillita de innovación en la gente, seguramente van a decir, bueno, ahora no es esto lo que me preocupa, sino tengo este otro problema, ya solucioné aquel, tengo este, vamos a mejorar este. Y ahí se va traccionando toda la innovación en la empresa como un todo, ¿no? Bien, en conclusión, sí, hay varios desafíos que se enfrentan a la hora de innovar y entendemos que con un buen plan y un buen equipo de gestión se puede innovar de manera exitosa. Un poco haciendo referencia a la charla que vos, Ignacio, lo mencionabas al principio, el título, Innovar con sentido, la pregunta que me surge es, ¿cómo se mide el éxito de un proyecto de innovación en procesos logísticos? ¿Hay algún indicador, alguna forma de medir? ¿Pueden ampliar un poquito más ese concepto de innovar con sentido?
Pilar, empieza nomás. Bueno, como decía un poco Ignacio hoy, es importante también cuantificar el impacto para poder evaluar el éxito de esa innovación. Y una forma puede ser calculando el retorno de la inversión utilizando el ROI por capacidad. Es decir, medir la mejora en la organización de esa nueva capacidad incorporada. Esta fórmula mide el cambio en el rendimiento antes y después del proyecto, así como también la diferencia en ese costo de entrega por entregar esta nueva capacidad. Bueno, el nuevo costo incluye la inversión en esa capacidad amortizada, la planificación, la operación, el mantenimiento y también los recursos necesarios para operar el negocio justamente con esa nueva capacidad. Cada proyecto tiene un rendimiento distinto, pero también afecta el costo de entregar ese rendimiento. Entonces, lo más importante de esta fórmula del ROI de capacidad, que a veces es muy útil como para cuantificar el impacto de los proyectos de innovación, es que se debe considerar tanto la diferencia entre el ingreso antes y después del proyecto, como también la diferencia en el costo de entrega de esta nueva capacidad. Sí, sin duda, para todos los proyectos, el punto fundamental en cuanto a medir el éxito es su capacidad de retorno de la inversión. En logística, al hablar de procesos, el retorno de la inversión muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se ve más en las mejoras de esos procesos, que pueden significar ahorros, que pueden significar reducción de desperdicios, que pueden significar reducción de tiempos muertos, mejoras en la productividad. Ese es el reto, eso nos va a dar a nosotros el retorno de la inversión. Pero como hablábamos al principio, para un proyecto de innovación y para innovar con sentido, tenemos que conocer qué es lo que queremos innovar, cómo lo vamos a innovar y con qué finalidad, cuáles son nuestros objetivos. Quizá el objetivo de la innovación no esté en un tema económico. Entonces, el proyecto va a ser exitoso si podemos medir también los resultados, si podemos comparar cómo estábamos a cómo estamos. Y ese éxito puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy complejo, ¿no? No tenemos que necesariamente definir, bueno, ese proyecto no fue exitoso porque no logró un cambio tan importante o no lo vemos. Capaz que ese éxito está solamente dado por el cambio cultural que va a generar otras cosas. Lo fundamental para mí en eso es haber podido identificar cuáles eran los objetivos de mi innovación, cuáles eran los objetivos de ese cambio en el proceso logístico. Simplemente una mejora en comunicación con los transportistas, una mejora en proceso de información online para mi depósito, que permita al vendedor saber exactamente qué es lo que tengo, dónde está. Esas pequeñas cosas ya pueden ser motivo de éxito, que después lo vamos a ver traducido a resultados económicos, sin duda. Pero muchas veces en nuestros proyectos es algo más complejo definir el retorno de la inversión como se conoce dura. Por eso está bueno este concepto de retorno de la inversión de la capacidad, ¿no? De cómo varía mi capacidad en estos procesos una vez que yo implemento. Para tenerlo, ahí lo vemos en la fórmula. Tenemos que conocer cuál es el rendimiento inicial, cuál es mi situación original. Para conocerlo lo tengo que poder medir. Si yo no puedo medir, no conozco. Si no conozco mi situación inicial, no voy a saber si mi situación final es mejor o peor. Los costos se conocen, pero las situaciones o los rendimientos o la productividad es lo que tenemos que saber medir y la importancia de esto. Sí, un poco también para agregar, esta nueva capacidad agregada para las empresas va a ser distinta para cada empresa. Muchas veces se intenta hacer algo totalmente nuevo o muy innovador, un poco lo que decía Ignacio, sin considerar el contexto de la empresa
y es probable que falle, pero siempre es mejor basarse también en las buenas prácticas de la gestión del cambio y diseñar planes graduales en donde el cambio se realice en distintas etapas, y estas etapas deben determinarse a partir de la infraestructura y el nivel tecnológico de cada empresa. Entonces, el plan de innovación nunca puede ser el mismo para todas las empresas, o sea que los procesos y la operativa de cada una es muy distinto, y el plan debe estar completamente también alineado un poco a las funcionalidades de cada una. Por eso quería hacer hincapié un poco de esto, de que tampoco es todas las empresas van a incorporar la misma capacidad o el mismo proyecto de innovación, todo lo contrario, cada una tiene que adecuarse según las funcionalidades y la infraestructura que tenga. Sí, ahí está muy bueno el comentario, Pilar, principalmente desde el punto de vista del programa de ANI. Nosotros tenemos todo tipo de proyectos. Tenemos proyectos chicos, de empresas chicas, tenemos proyectos grandes de empresas chicas, grandes de empresas grandes. La realidad de cada empresa define cuál es su proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque son ellos los que definen cuáles son esos puntos de dolor y qué es lo que tienen que mejorar. Entonces, no está que si yo soy una empresa chica, la innovación no es para mí. O tampoco está en la innovación es un megaproyecto cuando yo no tengo ni siquiera un pequeño sistema. Capaz que para mí la innovación está en la incorporación de ese sistema que me ayude a tener más información y que me dé una base para después poder usar todas estas herramientas que hablábamos al principio, ¿no? Hablamos hoy de logística 4.0. Divino ese concepto, perfecto. ¿Qué es la logística 4.0? Nos ponemos a hablar de el Internet de las cosas, nos ponemos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a procesos, nos ponemos a hablar del blockchain, automatismos, la impresión 3D, que va a tener un impacto enorme en lo que es la cadena logística. Nos podemos hablar de todos esos conceptos que quizá todavía no entendemos y que seguramente no estamos capacitados para implementar hoy porque nos falta tener el código de barras, tener un buen sistema de gestión, tener un WMS. Entonces, para mí, la innovación no va a estar en implementar blockchain, va a estar en tener mi sistema de gestión de procesos logísticos primero, para poder tener esa información y a partir de ahí analizar la información y definir hacia dónde tengo que ir en estas mejoras. Entonces, está buenísimo que pensemos en innovar a través de las nuevas tecnologías, pero primero innovemos con sentido a través de la digitalización de los procesos. Sí, completamente. Justo hablando un poco de la digitalización de los procesos, yo iba a mostrar un sistema, un caso de éxito de Insol, es ProTrip. José, si querés comparto. Dame un segundo, Pilar, antes de entrar en ProTrip, si no te complico. Bueno. Para comentar un poco esto, un poco más, ¿no? de qué es innovar con sentido para nosotros dentro del programa. En ANI, gracias a Dios, se están postulando muchas empresas para que las apoyemos a innovar en logística. Yo decía recién, empresas que pueden ser muy grandes con proyectos muy innovadores, entre comillas, como el desarrollo de cadenas blockchain para la exportación, como puede ser también la utilización de inteligencia artificial en análisis de datos del comercio exterior, o como puede ser la entrega de paquetes con drones de vuelo autónomo. Y les estoy dando ejemplos reales y específicos de lo que estamos haciendo, que son proyectos innovadores, también de utilización de tecnología RFID a través de la solución de problemas a nivel global de utilización de esa tecnología. Se están desarrollando soluciones en Uruguay con proyectos del programa. Pero también tenemos aquellas pequeñas empresas que dicen, yo sigo haciendo mis procesos en libreta, yo sigo teniendo mi remito físico, que al final del día los junto todos y se los doy
a la persona en la administración que tiene que ponerlos en el sistema para que el vendedor sepa qué hay disponible y qué no hay disponible. Todo eso genera enormes oportunidades de incorporar de incorporar tecnología o sistemas en nuestros procesos más simples que van a crear un impacto enorme en la empresa a partir de saber dónde estoy parado hoy. Entonces, hay muchos tipos de proyectos. Tenemos más de 80 proyectos en el programa, en los distintos instrumentos de apoyo, y entendemos que tenemos capacidad para muchos más, ¿no? Pero el principal punto dentro de este proceso de innovación está en concientizarnos sobre la necesidad de tener la posibilidad de usar la información de nuestro proceso, de nuestro sistema, para generar esas mejoras, para identificar dónde tengo que mejorar y generar esas mejoras. Entonces la digitalización se vuelve fundamental en eso. Conocer para poder mejorar, ¿no? La gente de Insol junto con INALEN están en un proyecto que es justamente este ProTrip, que creo que está bueno mostrarlo como caso de éxito, porque en donde se identificó cuál era ese punto de dolor de la empresa, se vio cómo se podía mejorar a través de digitalización, ¿no? Sí, como bien decía Ignacio, bueno, este ProTrip es un caso de éxito de Insol junto con la ANI, y se trata de un software que actúa como un sistema de logística para planificar y programar viajes a nivel forestal. Deja un poco atrás la asignación tradicional de los viajes, en donde las empresas contactan directamente a las empresas transportistas para ver si es posible que realicen determinado viaje, y pasa a realizar más una estrategia a libre competencia de los transportistas. Y acá es donde está la innovación de este software, porque permite crear los viajes necesarios de la empresa para los distintos acopios, ingresar las condiciones de los viajes, y en función de los viajes disponibles, las empresas transportistas se van suscribiendo o no. Entonces, bueno, los objetivos principales de este sistema son la gestión de los viajes para asignar y monitorear los mismos, también reducir un poco los errores de coordinación asociados por la falta de digitalización de los procesos, y lograr también la trazabilidad completa de la mercadería a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. Y bueno, en este software hay 4 actores involucrados. Está el gestor de la empresa, las empresas contratistas, los encargados de los acopios y un usuario administrativo. Por un lado, el gestor de la empresa puede crear y modificar las ubicaciones, crear nuevos viajes o visualizar la información histórica de la ejecución de los viajes. Las empresas transportistas ven los viajes publicados por el gestor y se pueden suscribir, observando las distintas condiciones de los viajes y viendo si es posible que los lleven a cabo o no. Y también tiene acceso a la gestión de la documentación, tanto del camionero, del camión, la zorra o la empresa. Por otro lado, el administrativo puede controlar la documentación de las empresas, los viajes finalizados y la gestión de los distintos usuarios, es decir, la baja, alta y modificación de estos. Y por último, el encargado de acopio tiene más bien un rol pasivo en el sistema, visualizando los viajes con destino a su acopio, que esto también permite que se pueda dimensionar el personal necesario en los distintos acopios como para satisfacer la llegada de los camiones. Pero bueno, comencemos viendo el sistema del usuario y del gestor, quien es el que tiene mayores funcionalidades. Pilar, mientras vas poniendo ahí, yo te hago una pregunta que creo que es la gran pregunta de todos cuando pensamos en digitalizar, que es, bueno, la digitalización quita puestos de trabajo, ¿no? Yo entiendo que acá esto lo hacía una persona que le llevaba mucho tiempo. ¿Lo sigue haciendo esa misma persona? Sí, justamente eso, es una herramienta, no es que se le va a quitar el trabajo, sino que esa persona, el gestor, sigue teniendo un usuario, pero es una herramienta para facilitar el día a día. Antes, sin un sistema que asigne para ayudar a asignar estos viajes, iba llamando a todas las empresas transportistas, coordinando. Esto permite darle una herramienta para facilitar su trabajo, pero él va a seguir estando desde el usuario del gestor. Y los transportistas también se van a poder suscribir cada uno desde su usuario.
Pero bueno, al ingresar al sistema se visualiza un poco la pantalla de Home, en donde se ven los lotes de los viajes publicados arriba, y una vez que un transportista se adjudicó un viaje, pasa a visualizarse en la tabla de abajo de los viajes en curso. También se observa un mapa con los distintos frentes, acopios intermedios y acopios finales, ingresado como distintas ubicaciones en el sistema. Y esta es una pantalla de información interactiva entre las visualizaciones. Por ejemplo, si hago clic acá en el frente de la paloma, se filtra automáticamente las tablas de los lotes publicados y los viajes en curso que tengan asociados a ese frente. Pero veamos un poco más desde el comienzo del flujo. El gestor puede crear los distintos choferes, ingresando la cédula, el nombre, el apellido, incluso la empresa en la que trabaja y el teléfono. Si un chofer también pertenece a 2 empresas, se puede ingresar esta información. Y bueno, una vez creado el chofer, ingresados los datos y creado, las empresas transportistas podrán cargar la documentación específica de esta entidad. Que los choferes van a tener el carnet de salud, la libreta de conducir, bueno, la cédula de identidad y el manejo defensivo, el gabinete psicotécnico y la inducción de seguridad. Y una vez que las empresas carguen estos documentos, el gestor podrá visualizarlos y analizarlos y de esta forma aprobarlos en caso de que esté todo correcto o, bueno, rechazarlos en caso de que se encuentre alguna inconsistencia. Por ejemplo, Pilar Silveira, que tiene un tic verde, es porque tiene toda la documentación vigente y aprobada. Incluso también se puede visualizar, haciendo clic en el ojo de cada documento, una foto subida por la empresa transportista de cada documento. Pero por otro lado, Josefina Bituret, que tiene una cruz roja, es porque el carnet de salud, por ejemplo, se encuentra vencido. Si bien la libreta de conducir y la cédula de identidad sí están aprobadas y vigentes, el manejo defensivo fue rechazado por el gestor, incluso ni siquiera, nunca subieron los documentos del gabinete psicotécnico y la inducción de seguridad. Incluso también el gestor, al momento de rechazar un documento, puede agregar un comentario asociado, por ejemplo, comentario incorrecto, que le llega directamente a la empresa transportista. Y lo mismo pasa con los camiones, las hordas y las empresas. Nada más que los documentos claramente van a depender un poco de la entidad. El SOA está el seguro del camión, pero las hordas van a tener el seguro de las hordas. Pero tampoco entremos tanto en detalle en esto porque es muy similar a lo ya visto en los choferes, nada más que cambia un poco la documentación según el tipo de entidad. ¿Cómo se hacía antes esto, Pilar? ¿A mano? Sí, con suerte con Excel, muchas empresas cargaban el site. No cargaban los datos, el gestor de la empresa se generaba un viaje que necesitaba de un frente a un acopio y ahí se ponía a buscar, a llamar directamente a las empresas contratistas a ver si era posible que lo realicen. Pero siempre todo por teléfono, vía mensajes, todo muy manual, incluso perdiendo tiempo entre esa comunicación. Esto te permite, cuando se genera un viaje urgente, también le aparece a todas las empresas transportistas, igual después lo vamos a ver, pero cada una se puede asociar incluso hasta inmediatamente. Entonces también facilita un poco eso. Y bueno, el gestor también puede crear las distintas ubicaciones o modificarlas. Al crearla debe ingresar el tipo, que si se trata de un frente, un acopio intermedio o un acopio final. Bueno, el departamento, la capacidad de carga o descarga, que esto limita la cantidad de camiones que puede ingresar para la carga o descarga, ya sea por restricciones de entrada, de espacio, entre otras. Se puede ingresar también la latitud y la longitud. Estos datos, cuanto más exactos sean, mejor se va a posicionar su puntito en el mapa que veíamos hoy en la pantalla de Home. Y bueno, también se puede ingresar distintas informaciones, incluso las restricciones, si el camino de entrada está en mal estado, si se necesita un motor de más de 300 HP por si la entrada tiene subidas, en fin. También se puede determinar los días de trabajo. Incluso hay algún campo de observaciones que se puede ingresar algún comentario. Pero bueno, vamos a lo importante de este sistema. ¿Cuál era la esencia de este software? El propósito de este sistema era las funcionalidades asociadas a la creación y la gestión de los viajes y cómo a partir de los viajes creados por el gestor, las distintas empresas se pueden ir suscribiendo. Entonces, por un lado, el gestor puede crear los lotes.
Un lote hace referencia a la cantidad de camiones o viajes que se necesiten desde determinado origen hasta determinado destino. Entonces, por eso al ingresarlo, al crear uno, se debe ingresar la fecha, el origen, el destino, la cantidad. Esta es la cantidad de camiones asociadas a ese lote. También una tarifa. Máximo un curso. Este campo permite determinar la cantidad de viajes a los que se puede asociar un transportista. Entonces, por ejemplo, ingresando un 1 en este campo, no se puede asignar a más de un viaje el mismo chofer o el mismo camión. Esto es algo muy importante, ya que puede ocurrir que cierto transportista quiere hacer todos los viajes porque, por ejemplo, le sirve la tarifa, pero es inviable que lo haga todo el mismo día, que en definitiva es lo que le interesa a la empresa. Entonces, acá se puede limitar desde el principio y el transportista no se va a poder suscribir a más de 2 viajes. Después se puede seleccionar las empresas permitidas que puedan visualizar este viaje y se pueden marcar ciertas restricciones al viaje que luego las empresas transportistas verán y pueden decidir si lo pueden realizar y asignarse o no, debido a que, por ejemplo, no sé, el camino está en mal estado y el camión no soporta caminos en mal estado. Entonces, a ver, creemos uno. A ver, es el proceso en el sistema, a nivel de sistema. Pongamos cualquier información, así lo hacemos de forma ilustrativa, cantidad 3, tarifa. Máximo un curso, pongámosle 1, así vemos que con esta restricción un chofer y un camión no puede asignarse a más de un viaje. Empresas permitidas, dejémoslos libre, así lo pueden visualizar todas las empresas. Y ingresemos restricciones, por ejemplo, que el camino está en mal estado, que hay barro en el camino, que el pedido es urgente, un poco lo que comentamos, Ignacio, hace un ratito, que también se permite poner esta restricción de, bueno, es un pedido urgente. Así las empresas transportistas lo pueden visualizar y se pueden asignar rápidamente. Y creémoslo. Acá lote publicado y aparece en la planilla de gestión de lotes. Pero bueno, una vez que se creó un lote, el gestor puede asignar un viaje a determinada empresa transportista. Pero bueno, en definitiva, pierde un poco la gracia de este sistema y su finalidad de que era a partir de un lote creado, las empresas transportistas se van suscribiendo. Entonces, pasémonos al usuario de una empresa transportista, así nos podemos asignar desde los lotes que ven creados por el gestor. Mientras vas poniendo eso, un comentario, algo que a mí me resulta fundamental dentro de lo que es este sistema es la posibilidad de contar con la información online de esas asignaciones. Entonces yo como empresa voy a saber, bueno, cuántos viajes tengo, cuántos viajes me dio el ProTrip, y también como gestor del ProTrip voy a saber si todos los viajes se los está llevando una sola empresa, el por qué, poder gestionar eso, ¿no? Esa información está online y disponible. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, una vez acá aparece el lote que publicamos recién. Entonces, acá las empresas transportistas se pueden asignar. Asignemos imaginando que sea el mismo chofer. Como pusimos que la máxima cantidad en curso que sea 1, si intentamos asignar 2 viajes de ese mismo lote al mismo chofer, nos aparece un error de que no se asignó ningún viaje porque se alcanzó la máxima cantidad de viajes que puede tener ese mismo camionero. Entonces, editemos el lote que creamos hoy en día desde el usuario del gestor y cambiemos su capacidad a 2. Así vemos qué resultado tiene eso a nivel de sistema y cómo lo pueden visualizar las empresas transportistas. Ahí se actualizó. Entonces volvamos a tratar de asignarnos nuevamente desde las empresas transportistas, pero ahora intentando que sea el mismo chofer nuevamente, en 2 viajes.
y ahora me dejó asignar 2 viajes de ese lote, de esos 3 viajes del lote, al mismo chofer, justamente porque aumentamos esa restricción que le habíamos puesto al principio. Es importante aclarar que el gestor puede publicar viajes con mucho tiempo anticipado, pero los viajes se le van a mostrar a las empresas transportistas para que puedan suscribirse únicamente a partir de una semana de anticipación del viaje. Entonces, una vez que las empresas transportistas se suscriban, se puede hacer la gestión de los viajes, se puede llevar la gestión de esos viajes. Acá aparece esos viajes en donde las empresas transportistas se suscribieron, que fueron 2 viajes que recién asignamos. Y haciendo clic en ellos se puede visualizar la información de ese viaje a mayor detalle. Aparece incluso una barra con distintos estados, es decir, si el viaje está asignado, si está en curso, si ya fue cargado o incluso si fue finalizado. Y a su vez, este sistema está hecho para escalar e integrarse con otros sistemas. En este caso, interactúa con otro sistema de remitos, desde donde se importa información específica de cada viaje según los datos cargados en los remitos de ese otro sistema. Entonces, una vez que se carga un remito en ese otro sistema, automáticamente se carga los datos de la fecha de carga, de la especie de madera, de lo largo de los troncos, el ID de remito y la pesada. Y esto era un poco lo que decíamos hoy de la importancia de llevar la trazabilidad punta a punta de los viajes, incluso el contenido de cada camión en un mismo sistema. Y bueno, por último, los distintos usuarios tienen ciertas notificaciones que les llegan cada vez que ocurre un evento a nivel del sistema. Por ejemplo, acá el gestor es notificado cuando hay una nueva documentación disponible que tiene que aprobar o rechazar, que comentábamos hoy en día, o cuando un transportista se ha asignado un viaje. Sin embargo, por ejemplo, las empresas transportistas son notificadas cuando hay un nuevo lote disponible al cual puede suscribirse, o cuando un documento que subió fue rechazado por el gestor, o cuando un documento fue aprobado. Y bueno, acá se cierra sesión. Y nada, un poco, a ver, todo sistema también tiene sus ventajas, pero un poco lo que soy al principio de que también hay un riesgo asociado. Y acá se corre un poco ese riesgo de que las empresas transportistas o no se suscriban o los choferes no se asignen a los viajes. Es decir, un poco la falta de uso de las distintas partes interesadas. Pero por otro lado, es verdaderamente útil porque si se usaría y se integra con otros sistemas que tenga la empresa, permite tener toda la información de los distintos viajes y la trazabilidad punta a punta en un mismo sistema. Entonces, después esto permite generar reportes de los distintos viajes, de los estatus de cada viaje, tener esa información en línea que decía Ignacio hoy en día es muy importante, y la información también está centralizada todo en un mismo sistema que se puede utilizar posteriormente de una forma más sencilla. Vos mencionabas que es un riesgo ese de que las empresas no se quieran subir a esto, ¿no? Pero también es una oportunidad de seguir avanzando en lo que es la digitalización y la tecnología, en seguir profesionalizando nuestra logística. Entonces, este tipo de desarrollos que son a partir de una empresa que identifica esa oportunidad para dentro de sus procesos logísticos, tiene un derrame también crítico para todas aquellas empresas que quieran seguir avanzando y sumarse a esta innovación, ¿no? Porque esto va a hacer que las empresas transportistas tengan que estar digitalizadas, tengan que tener la capacidad de responder a estos llamados o asignarse estos viajes a través de distintos dispositivos. Entonces, esta acción de digitalización, eso para nosotros es muy importante, que los proyectos tengan un derrame y tengan esa atracción de seguir avanzando en la innovación en logística. Sí, totalmente. Perdón, recién veo un poco la pregunta en el chat. Si el primer contratista que se suscribe a un viaje es quien puede quedarse con ese viaje. Sí, el primero que se asigna a ese viaje se queda con el viaje, pero igual el gestor, a nivel, como usuario gestor, puede cancelarlo si lo desea. Después hay otra consulta que dice: hola, consulta, nosotros estamos trabajando para digitalizar planillas que se usan en producción. ¿Es correcto decir que el éxito de eso es llegar a X porcentaje o se baja la repetición de datos?
Yo creo que depende mucho el éxito de qué es lo que define a la empresa que está buscando a través de esa mejora, a través de esa digitalización. Sin duda, en lo que es digitalización de procesos, uno busca mayor productividad, me parece, y menores errores. Cualquiera de esos dos índices que podamos medir cómo estamos hoy y que podamos medir el resultado una vez que implementamos esa digitalización, nos va a dar una buena señal de cuál fue la repercusión de la digitalización. Si supimos al principio poner los objetivos, decir, bueno, quiero llegar a tanto por ciento de mejora en la productividad o tanto por ciento de reducción tengo, ahí vamos a poder identificar si el proceso fue exitoso. Muchas veces tenemos el riesgo de decir, bueno, no quiero apuntar demasiado alto en mis objetivos, pero tampoco demasiado bajo, y para eso es fundamental conocer la situación. Poder analizar los datos de cómo estoy hoy y cuál es mi potencial de mejora. Bien, perfecto. Bueno, hay otra que dice, es importante evaluar el impacto que genera esa digitalización. Por ejemplo, reducir las horas hombres que lleva el llenado de esas planillas, horas que no agregan valor. Fernanda, yo no quise repetir tu respuesta ahí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con. Perfecto. Bueno, vamos a dejar un ratito ahora al final por si tienen alguna pregunta para hacer. Duda o consulta, pueden escribirnos en el chat y les respondemos. De paso, agradecer a Ignacio y a Pilar por este espacio. Creo que queda clarísimo la importancia de innovar con sentido y muchas gracias a todos por participar. La charla va a quedar grabada y publicada en el LinkedIn de Insol, por si quieren volver a verla o recomendarla. Y además les damos las redes sociales tanto de Insol como de la ANI y los mails de contacto de las dos empresas. Muchas gracias, Josefina, por la invitación. Gracias, Pilar, por la charla. Y sin duda, el innovar con sentido es muy importante. Yo los invito a que se acerquen a la ANI y a que participen aquellas empresas de logística o que tengan importante operación logística, que se animen a innovar y que si necesitan ayuda, se acerquen y charlemos. Bueno, muchas gracias, Ignacio. La verdad, un gusto compartir esta instancia. Y bueno, muchas gracias también a todos por también participar y estar escuchándonos e incluso haciendo algunas preguntas. Siempre abre y da nuevas instancias. Así que muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias.